Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos para analizarles, informarles y opinarles de lo que nos parece elemental que tengan que conocer de la actualidad española o internacional. Todo ello con dos variables, la valentía y el rigor. A eso nos comprometemos. Y dentro de un ambiente general que es el de las libertades, porque entendemos que un medio de comunicación tiene que tener opiniones libres, si no, se convierte en una telepedro, y de esas ya hay muchas. Van a notar ustedes que aquí el sabor de las informaciones es bien distinto. Empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Venimos hoy a hablarnos de... Pues sí, usted a hablarnos del glucómetro. Del glucómetro, porque, a ver, hay que tener en cuenta que cuando una persona, a veces yo escucho, comento una a otra, oye, tengo azúcar, me han dicho que tengo azúcar, como diciendo... Pues no es tan va. No es tan va porque, ¿qué quiere decir que una analítica te haya dado que tu azúcar no sea la correcta? Quiere decir fundamentalmente que tu insulina, que es la encargada de que ese azúcar esté en los rangos adecuados, ya no está funcionando como funcionaba antes. Entonces, esto normalmente va a ir a peor, sobre todo si no le pones remedio. Y lo más importante de todo, Xavier, es saber cómo estoy en cada momento, cuándo realmente mi azúcar está subiendo. Porque si yo, por ejemplo, voy a comer y en ese momento estoy pues 120, 130, estoy seguro que cuando coma algo de hidratos, me tome unas patatas, pan, arroz, sobre todo, pues evidentemente va a subir más. Y luego, luego, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tardar mucho más en que ese azúcar baje. Y ese tiempo que estamos fuera de lo que se llama el rango, que es el rango correcto, está dañando nuestros órganos. Riñón, corazón, vista, cerebro. Por eso es muy importante controlarlo. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues tenemos un glucómetro que ya no tenemos que estar pinchándonos, haciendo toda la parafernalia, saca sangre, ponlo en la tirita, mira a ver dónde lo hago, cómo lo hago. Bueno, pues ahora se trata simplemente de colocarnos nuestra aplicación en el móvil, 30 segunditos, vemos qué tal estamos y podemos tomar decisiones y sobre todo que el médico vea también cómo estamos. Así que de verdad os invito a que no lo... Y los hijos. Y los hijos, por ejemplo, muchas veces dicen, oye, mamá, ¿te has medido el azúcar? Sí, por la mañana. Póntelo ahora, porque el hijo puede tener en la aplicación cómo está su madre. Entonces podemos tomar decisiones. Lo importante es que ese azúcar lo tengamos cuanto más tiempo posible controlado, para que no dañe los órganos. Un azúcar bien controlado no va a haber ningún problema, pero mal controlado da muchísimos. Así que os invito, de verdad, que tengamos este glucómetro. Ventajas para los espectadores. Pues mirad, por un lado regalamos el libro Historia de nuestros médicos. Sé que conocéis el programa, lo veis en la casa, los fines de semana, os gusta, lo sé que me lo decís. Bueno, pues aquí hay 10 doctores que nos hablan de su vida, mezclan un poco con la mía, así que eso es gratis para vosotros. Y luego regalamos el servicio de telemedicina, que desde casa podemos llamar a un médico con una videollamada para que le consultéis lo que quieras sobre la glucosa o sobre lo que queráis. Así que tenéis ese 900-730-101 para que marquéis ahora y sepamos que sois vosotros. Pues muchas gracias, Adolfo, sobre todo por tratar de incorporar tecnologías nuevas que nos hacen la vida más cómoda a todos y que permiten que nuestra salud progrese más adecuadamente. Bueno, pues vamos a empezar con el recorrido del día. Hoy absolutamente triturado por un terremoto de magnitud 8,8, lo voy a repetir, 8,8 de la escala Richter en la costa de Kamchatka, en el extremo más oriental de Rusia. Las alertas de tsunami han afectado a Japón, Alaska, Hawái. En Rusia han detectado pues, en las zonas más próximas olas de 4 metros. Este terremoto bárbaro, que es un terremoto muy importante, de los más importantes que ha habido en la historia de los terremotos, bueno, pues se ha sentido, por supuesto en Rusia, pero desde el Ecuador o la ciudad de Los Ángeles, en Japón. Esto ha implicado la evacuación de 2 millones de personas en solo el territorio japonés, porque claro, pues entre otras cosas han tenido que evacuar a los trabajadores de la central nuclear de Fukushima, que ya fue pues destruida por un tsunami. Y en Moscú también han tenido que decretar el estado de emergencia en las Islas Kuriles, que son las islas limítrofes a esta, o que terminan esta península de Kamchatka de la que yo hablaba antes. Es más, en España, pues en España las ondas sísmicas, reflejo de ese terremoto espectacular, magnitud 8,8, pues han llegado 15 minutos después de que se produjera, para que vean ustedes que hay una correlación
y que hoy los fenómenos siempre han sido fenómenos globales. Ahora lo que pasa es que sabemos medir el tiempo que diferencia el terremoto de la consecuencia sísmica en un lugar tan lejano al Pacífico como es el territorio español. Bueno, ya saben ustedes que aquí seguimos anclados en el asunto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayer le dijo el Tribunal Supremo: no, usted tiene que, está bien la imputación, le rechazamos el recurso, amparándose en una serie de ideas. La primera, que usted borró los dispositivos, usted no contribuyó a que la investigación fuera lo breve y rápida y segura que debiera haber sido. Le pillaron ahí cambiando y borrando, un fiscal llamado Salvador Viada, y también considera muy importante que él en primera instancia dijera: no busquen más, he sido yo el responsable de todo esto. Y por supuesto valora el Supremo que había una causa política detrás del supuesto de filtración, que es lo que inspira todo esto, que, en fin, que es lamentable. La cuestión es, ¿este hombre dimite? Pues han pasado ya 24 horas y no. El gobierno ha salido más o menos en tromba recordándonos a todos el principio de presunción de inocencia del que gozamos todos. Pero eso a mí me parece que tiene poco que ver con lo que se está aquí tratando, que es el prestigio de la Fiscalía, que es el futuro de la Fiscalía y que es, ya me perdonarán porque creo en el principio de presunción de inocencia, pero esto tiene una pinta de sentencia condenatoria, hay quien dice que en octubre, pero yo no sé cuándo. Por eso le he pedido a una opinión docta, por lo menos mucho más docta que la de los que vemos la justicia desde lejos, a don Javier Borrego, que me acompañe esta tarde aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Javier, ya saben ustedes que es abogado del Estado, que fue magistrado juez, que es como se tiene que decir en la Sala Tercera del Supremo, que fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que actualmente presta sus servicios como abogado en el bufete Durán y Durán. ¿Qué impresión tiene usted? ¿Se marchará este tipo o no? Yo creo que sí, y se lo explico, en mi opinión, por varios motivos. Uno, porque Sánchez ha dicho que no. Luego, como el presidente cada vez que dice una cosa hace lo contrario, luego se va. Segundo, yo no conozco cómo ha sido la entrevista con Su Majestad en Palma, pero hay un artículo 56 que dice que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Vamos a ver. Juicio verbal en el Tribunal Supremo. Acusado, ni más ni menos que el fiscal general. ¿Quién defiende al fiscal general? El abogado del Estado y el fiscal. No es normal un procedimiento penal donde el abogado del Estado y el fiscal defienden al acusado. Primera cosa, que no es mucho funcionamiento regular. Segunda forma, pero es que el fiscal que está defendiendo al fiscal general que le defendería en el juicio es un subordinado suyo. Con lo cual, principio de la jerarquía, cualquier pregunta le está haciendo la pregunta a su jefe. Lo cual ya no es funcionamiento regular, es absolutamente irregular. O sea, mantener a este hombre en esta circunstancia es imposible. La Asociación de Fiscales ha pedido la suspensión. ¿Por qué ha pedido la suspensión? Porque el Estatuto Fiscal dice que si es procesado algún fiscal, que inmediatamente tiene que ser suspendido. Pero claro, el fiscal general es que dice: yo no soy fiscal, soy fiscal general. Hombre. Él es la cabeza de la fiscalía, etcétera. Y luego llegaría septiembre e imagínese la escena: apertura del año judicial, Su Majestad el Rey con todos los atributos y al lado el fiscal general procesado soltando un discurso. Eso no es funcionamiento regular. Entonces, como eso es una barbaridad de funcionamiento, yo me imagino que, bueno, pero que este hombre, cuando estemos en la playa en bañador, pues renunciará. El momento procesal oportuno de esa renuncia tal vez sea el momento en el que el instructor de la causa firme el auto de
de procesamiento para que se siente en el banquillo, ¿no? Sí, sí, va ya, se ha confirmado que va al banquillo, se abre ya el juicio oral, se formulan los escritos de acusación y va. Hasta ahora ya se ha terminado la apelación contra el cierre de la diligencia del cierre de la instrucción. Yo, sin embargo, soy más partidario de defender que este hombre se aplica, se arroga el principio del gamberrismo institucional, del gamberrismo que dice, a mí la Constitución me obliga a presentar presupuestos, aunque no me los aprueben ya, si acaso pues seguiremos con los anteriores. ¿Para qué los voy a presentar? Ese gamberrismo tan sanchiano, pues ahora es otro momento de demostrarle a la sociedad española el desprecio por el prestigio de la Fiscalía, el desprecio por mantener una serie de normas de convivencia elementales y yo creo que van a tratar de mantenerlo hasta el momento en el que se produzca lo que se tenga que producir, porque la sentencia de ese hombre probablemente le inhabilite por una buena cantidad de años como fiscal, ¿no? Puede ser prisión. Puede ser prisión, puede ser. La revelación de secretos se castiga con prisión. Ahora bien, el gobierno se aferra al principio de presunción de inocencia, que no tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí. La presunción de inocencia no se ha vulnerado en ningún momento, ni su dimisión afecta a su condición de presunción de inocencia. Don Javier, a mí eso me hace mucha gracia porque la presunción de inocencia, que todo el mundo la tiene en la boca, ha habido una instrucción, ha habido un recurso, ahora este recurso de apelación, han confirmado todo que va a haber juicio. Quiere decir, hay indicios suficientes para practicar la acusación. Vamos a ver, don Javier, usted es un experimentado y sabio periodista. Usted cuando habla de alguien que está acusado pero no condenado, a que siempre tiene mucho cuidado de decir presunto culpable, claro. Presunto crimen. Pues no, don Javier, este es el auto. 78 folios, de los cuales... Bueno, la mayor parte son el voto particular de alguien que le defiende. Solamente hay 27 folios de la resolución de la mayoría, que es una mayoría de un 66, 2/3 de las minisalas, y luego hay casi el doble, 39 folios del voto particular. El voto particular, además, habla y dedica expresamente, que yo no sé cómo ha podido ser, relevancia pública del expediente contra don Alberto González, incidencia en esa notoriedad de la actividad del querellante y el entorno institucional de la presidenta de la comunidad. Pero es que si nos vamos a la página 48... Estábamos hablando de revelación de secretos de un contribuyente. De un contribuyente más. Y es que la frase dice... es la relevancia política de esa denuncia contra don Alberto González por la defraudación tributaria. Que da por probada. Sí, sí. Estamos en una resolución de un auto donde un magistrado del Supremo dice defraudación tributaria. Claro. Si ustedes los periodistas... No tiene presunción de inocencia. ¿Cómo no se pone? Presunta defraudación tributaria. No, aquí ya es defraudación. Mire, es que esto es muy simple, porque es que hay frases en el voto particular que a mí me han llamado la atención. Vamos a ver, usted sabe, don Javier, lo que es el principio, la regla de la no autoincriminación. Está prohibido que uno se acuse a sí mismo, ¿no? Don Javier, ¿y qué le dice a usted? Nemo tenetur se detegere. Lo mismo, pero en latín. Qué bien queda, ¿eh? Para que no se entere nadie. Sí, sí. Es lo mismo. Nadie puede autoincriminarse, pero dicho en latín. Nemo tenere se detegere. Se pone, rige el principio bien. Luego hay alguna cosa que es que me sorprende, porque la historia esta es muy simple. Hay una serie de comentarios, de cosas que aparecen en la prensa, que este señor, la Fiscalía, le ofreció un arreglo, el fiscal Julián Salto, etcétera.
y de pronto, al aparecer esto en la prensa, viene una frenética actividad del fiscal general que llama pidiendo los escritos y correos de ese procedimiento. La fiscal jefe de Madrid llama al fiscal Salto, el pobre fiscal Salto está viendo un partido del Atlético de Madrid, le sacan del campo del fútbol y manda los correos al fiscal general y 2 horas más tarde, ¡bum!, ya los conoce. El fiscal Salto ha dicho que él no ha enviado esos correos a nadie salvo al fiscal general, al fiscal a través de la Fiscalía Provincial. ¿Esto que no ha dado el propio acusado? Al que le graban diciendo que es importante esto porque nos vale ese relato. Relato. Hay una cosa que también, permítame que me sorprenda un poco. Yo creo que los magistrados supremos, que por supuesto estaría muy mal que yo hablase mal de mis colegas, pero hay un principio que yo he comprobado en los tribunales: cuando viene un asunto mediático, átate los machos, escribe poco. Y escribe bien. Porque como escriban mucho, se produce la regla de Talleyrand, el gran cínico. Lo que es excesivo termina siendo insignificante. Bueno, pues aquí, en el voto particular, para intentar demostrar que el barrido y destrucción de los correos, WhatsApp del fiscal general no son autoincriminatorios ni una señal potente de que tiene algo que ocultar, fíjese lo que llega a decir el voto particular, que es que resulta llamativo. Hemos de considerar en los correos, mensajes, etcétera, la especial relevancia del contenido de dichos correos y mensajes, tanto por su materia como por la función propia del cargo de fiscal general, con las personas además e instituciones con las que se relacionaba, evidentemente entre ellas la presidencia del gobierno, como está demostrado que hubo un contacto con la presidencia del gobierno en general. Y dice, y basta un vistazo a la prensa de estos últimos meses para comprobar que aunque no se trate ni se halle en esos correos, WhatsApp, etcétera, muestra, revelación o indicio de actividad delictiva alguna, es decir, aunque no haya nada, dice, resulta prácticamente inviable sobrepasar indemne el escrutinio público de los mismos. La irrelevancia. Esa es la irrelevancia de la que usted hablaba antes. Bueno, por cierto, este es un hombre que ha desafiado a todo el mundo. Él decía que no había hecho esto, que desde luego él estaba tranquilo y tal, pero iba saliendo Juan Lobato, iba dimitiendo el otro, todos los implicados. En ese fallo del Supremo se deja aparte, que no tendrá que sentarse en el banquillo, a la fiscal de Madrid. Y eso es un poco... ¿Qué sentido tiene? ¿Si participó en la filtración de esos datos o no se ha podido comprobar? ¿O qué es lo que, lo que se ha comprobado, y lo dicen aquí, es que ella obedeció. Y la famosa frase que la conocemos como fiscal cianuro, porque dijo hay que poner un poquito de cianuro en la nota, sí. Aunque luego se enfada con el fiscal general, bueno, se enfada, critica que haya sido una nota informativa, era suficiente una nota de prensa, pero quisieron darle más importancia como nota informativa. Ella obedeció, cumplió, y si puso eso en un correo, dicen aquí que es que lo puso porque el día antes le habían recordado que había sido directora general del gobierno. Ya bueno, sí, pero eso es un delito. Yo no termino de entender por qué la dejan fuera, así se lo digo. Tengo que hablarle de Santos Cerdán. Santos Cerdán lleva hoy, se cumple un mes en la cárcel, en Soto del Real, y hoy sus defensores han planteado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que de manera cautelar suspendan su prisión provisional ordenada por el Supremo. Así es que esto huele a que normalmente estos recursos, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, se inadmiten en un 99, mucho por ciento de los casos.
Pero este lo van a admitir, eso ya lo vemos claro, y aquí se va a producir de nuevo un choque constitucional supremo. No, o sea, sinceramente no se va a poder. Yo creo que esto no se admite, porque es que si se admite, perdón, mañana usted y yo contratamos un autobús, nos vamos a la puerta del Constitucional, cogemos a los magistrados del Constitucional, les invitamos a montarse, nos vamos a Jaca, a la catedral, y en la pared que está la vara jaquesa, que se utiliza de la Edad Media para que los comerciantes no hagan trampa y utilicen la misma vara de medir, les recordamos a todo el mundo que tiene que ser. O sea, es que a este paso, pues yo esto no lo veo admisible. Ahora, cosas veredes, pero como... Usted, es que un fiscal general procesado, una fiscalía y un abogado del Estado que llegan a decir que el fiscal general está indefenso porque no dispone de sus correos para defenderse. Pero si lo borraste tú. Sí, sí. O sea, es que es todo un contrasentido. Y luego, como aquí no hay límites, pues no sé. No, yo creo que eso no se admite, don Javier. Ojalá tenga usted razón. Don Javier Borrego, le agradezco mucho la visita, las explicaciones todavía más. Le deseo un feliz verano. Igualmente. A ver si podemos hacerlo. Si hay que perder el verano por una convocatoria electoral anticipada, ahí va el mío, ¿eh? No hay problema. Don Javier, a mí me está preocupando no más cuándo se va a celebrar las elecciones generales, que para mí creo que va a ser pronto, me está inquietando el cómo. Ya. Porque como veo que esto no tiene límites, me preocupa la forma de desarrollarse, y creo que soy claro. Sí, bastante claro. Muchísimas gracias, insisto. Recuperamos el recorrido de noticias internacionales. Tienen que saber que Rusia ha ignorado claramente los ultimátums de Trump, los tiempos para producir un alto el fuego en Ucrania, y ha atacado con drones unas instalaciones militares ucranianas. Se habla de 200 muertos. Y esa es la noticia que yo quería que ustedes supieran. Y de ahí, de este sorprendente ataque, dijo Trump que eran 10 o 12 días lo que le daba a Putin para que firmara el alto el fuego. Bueno, pues mira, estamos ya en menos de 10 días y ahí estamos, atacando instalaciones, produciendo 200 muertos. Bueno, y tienen que saber, sobre todo los que nos escuchan y sois venezolanos o interesados por el asunto de Venezuela, aunque españoles, que la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que es la DEA, ofrece una recompensa de $25 millones por la captura de Nicolás Maduro, como lo oís. La DEA ratifica la etiqueta de organización terrorista para el cártel de los Soles, que es un cártel de obtención, transporte y lucro de la droga, en la que participan muchos militares venezolanos. Y le ha puesto precio a la cabeza del dictador bolivariano en una jugada que redefine una especie de lucha hemisférica contra el crimen organizado, contra el crimen de la droga. Bueno, y por último, en lo internacional, seguramente recordaréis que en una ciudad alemana que es Magdeburgo, en Navidad hubo un atentado terrorista en un mercadillo navideño. Resulta que el detenido, causante de este atentado, se dedica a amedrentar por carta a los familiares de las víctimas. Les envía manuscritos en los que justifica su acción y expone un plan de venganza, dice, contra las autoridades alemanas, porque, según él, querían matar a refugiados musulmanes saudíes. Bueno, esto es absolutamente una cosa estrafalaria, pero que pónganse en el lugar de las familias que tuvieron heridos en ese atentado de Magdeburgo y que reciban una carta del agresor en ese plan. Bueno, y de ahí nos vamos a España, porque en España resulta que también pasan cosas y algunas graves. Hay 2 incendios que nos preocupan. El de Ávila, ya les hemos hablado de él varias veces, continúa sin ser controlado, y el de Las Urdes, que ha obligado al confinamiento de El Arenal, al desalojo de unas 200 personas, y que va quemando y quemando porque, pues, ya saben ustedes que
hemos tenido unas primaveras lluviosas, hay mucho combustible en los bosques, en este caso es un lugar complicado de acceso, donde pues, por mucho esfuerzo que hay no consiguen reconducir ese problema. El incendio en las Urdes afecta a 5 o 6 municipios de una zona boscosa y muy irregular en lo que es pues la planura, y por lo tanto pues difícil de apagar, sinceramente difícil de apagar. De ahí quiero que nos vayamos a una reflexión, y es, oiga, yo muchas veces se lo digo, hay que ver cómo está España. Bueno, hoy el ejemplo es el de un argelino culpable de una agresión sexual, detenido en un pueblo alicantino, San Vicente del Raspeig, que como no facilitaba teléfono ni dirección y dice que vivía en un descampado, en un árbol, bajo un árbol en un descampado, pues está en libertad provisional porque sencillamente pues no saben cómo localizarle, y entonces pues ahí está, libre de nuevo. Esto compárenlo si el agresor hubiera sido un español. Es completamente increíble. La madrugada del 15 de julio en San Vicente de Raspeig, provincia de Alicante, una joven transexual fue agredida sexualmente mientras paseaba con su hermano. Un hombre comenzó a seguirla, le gritó comentarios obscenos, la abordó por la espalda, la manoseó y le arrancó la blusa. El hermano de la víctima intervino y logró detener la agresión. El agresor fue identificado pocas horas después, un hombre de unos 30 años de nacionalidad argelina que vivía en un descampado bajo un árbol. El mismo no tenía domicilio, ni teléfono, ni documentación válida. En el lugar también se hallaron objetos robados, vinculados a un robo con fuerza. Fue detenido e imputado por 2 delitos, agresión sexual y robo. Tras pasar 48 horas detenido, el acusado compareció ante el juez. Cuando se le preguntó por su domicilio y formas de contacto, él mismo respondió: vivo debajo de un árbol. Entonces el juez decidió concederle la libertad provisional. No hay medidas cautelares activas, no tiene obligaciones de comparecer periódicamente y no existe forma efectiva de notificarlo, ya que no tiene ningún paradero conocido. La decisión ha generado inquietud entre los vecinos y entre los agentes que participaron en el operativo. La ley permite la libertad provisional, pero este caso evidencia un vacío real en el sistema. ¿Cómo se controla a una persona sin identificación, sin arraigo, sin domicilio y sin formas de contacto? Hoy este hombre está en libertad, está investigado por agresión sexual y robo, pero no hay manera de asegurar su presencia en el proceso judicial. Esto se arregla con una expulsión inmediata y ya está. Pero bueno, en fin, hablemos de la Comunidad Valenciana. Hay 2 noticias relevantes hoy sobre el asunto de la Dana. En primer lugar, la juez de Catarroja considera y reprocha a la UCO de la Guardia Civil que haya presentado en el juzgado lo que ella llama un informe incompleto y erróneo. Bueno, pues ya veremos en qué queda la cosa. Y hoy estaba Feijóo reuniéndose con las principales asociaciones de las víctimas de la Dana. Han tenido esa reunión, para muchos muy significativa, porque dicen algunas asociaciones que no la han mantenido aún con Carlos Mazón, con el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, aunque Mazón dice que sí, que la han mantenido. Después de la reunión, ¿qué dicen los afectados, los representantes de esas asociaciones de víctimas de la Dana? Lo vamos a escuchar. En estos meses, viendo el esfuerzo que se está haciendo, viendo la crispación por otro lado, viendo que no podemos politizar según qué temas, creo que ahora mismo sería, por mi parte y por la parte de esos desaparecidos, de una responsabilidad tremenda pedir la dimisión del señor Mazón. Se ha comprometido a llamar en cuanto sea posible al gobierno de Mazón para intentar negociar con el gobierno de España que en vez de haber 2 planes de reconstrucción haya uno, en el que haya coordinación con los 2 gobiernos, que es lo que hemos pedido. También le hemos pedido, y está de acuerdo, intentar no hacer política con el dolor de las víctimas, en particular de los familiares. Bueno, y nos vamos a hablar de Aragón, siquiera porque hay una polémica larguísima de décadas, ¿verdad?, sobre las obras de arte del monasterio de Sigena,
que están extrañamente en un museo barcelonés, el MNAC, que ahora se niega a dar documentación sobre las pinturas de Sigena y su devolución a Aragón. Dicen que tiene que haber una orden judicial, los juzgados ya creen haber producido suficientes pronunciamientos como para que no hubiera problema en que pues, se pudiera trabajar en esa devolución con la colaboración del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esto es el MNAC, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues a pesar de que los técnicos del gobierno aragonés hayan entrado en el museo, han tenido que sufrir muchas protestas de independentistas y han tenido que pasar por diferentes situaciones no deseables de malentendimiento o de mala fe en lo que es el cumplir una sentencia judicial que ampara la devolución de esas obras de arte a Sigena, que es lo que dicen los jueces. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permítame recordar a todos ustedes la conveniencia de apoyar a esta cadena, de apoyar al Toro Televisión, porque somos la manera de que nuestras ideas lleguen a más y más españoles, por lo menos la más cómoda. Se puede hacer a título personal, pero entonces iremos muy despacio. Tenemos esa voluntad de ser la correa de transmisión de esos pensamientos, de esas ideas, de esos anhelos, pero necesitamos su apoyo. Hay muchas formas de apoyarnos. Si entran en la web del Toro, las verán. Pueden hacernos donaciones, pueden hacerse socios, que es lo más cómodo y fácil, del Club de Amigos del Toro Televisión, llamando al teléfono que aparece en pantalla, 91-616-2464, y en 5 minutos ya nos estaréis apoyando. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Las 8:06 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados de inmediato. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Periodista, analista político y conocido de todos ya por sus intervenciones aquí. ¿Cómo estás? Y el éxito de las mismas. Sí, hombre, claro, eso siempre. Don Alberto Pérez, muy buenas tardes. Buenas Iba a tardes, decir Javier. noche porque yo ya no sé si afuera está oscuro. De o momento no. es de día. De momento no. Vicepresidente de Acción Liberal y buen amigo. Eso sí. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Javier. Empezamos con lo que yo creo que es la noticia del día, sin duda alguna. Cerdán está en la cárcel. Hoy se cumple precisamente un mes de su ingreso en la prisión de Soto del Real. Y su defensa ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que de forma cautelar suspendan el auto del Supremo que le mandó a la cárcel provisionalmente. El que fuera secretario de organización del PSOE cree que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad, a la integridad moral, a no confesarse culpable y a la defensa. Y con ese argumento van a ir al Tribunal Constitucional para ver si le libera de la cosa esta de estar en la cárcel preventivamente. Tengo que decirles que el Tribunal Constitucional inadmite el 99,9% de los recursos de amparo. Yo soy de los que creen que lo van a admitir, pero bueno, en cualquier caso ya sabéis que el Tribunal Constitucional es como la gatera por la que se cuelan los asuntos que incomodan a Sánchez, los asuntos que considera el Gobierno que son para ellos estratégicos, y no creo que se atrevan a rectificar la decisión de prisión provisional del instructor del caso del Supremo, porque eso ya sería el colmo de los dislates. Pero bueno, todo puede ocurrir. En este país todo está muy desnortado. Roberto. Es cierto, vivimos en un estado perpetuo de perplejidad. Nunca sabes lo que va a ocurrir. Te despiertas un día, ves las noticias, a ver qué han liado hoy. A ver, si el Tribunal Supremo te manda a prisión provisional,
es algo que no lo han hecho de un día para otro. Es decir, esto está bien, es un caso bien armado. Lo que pasa es que intentan el amparo del Constitucional, porque es como, se lo voy a decir a mi hermano mayor, ¿sabes? Voy al primo de Zumosol. Sí, voy al Constitucional, que es los que todavía ellos controlan, y el Tribunal Supremo es de los pocos medios, por así decirlo, poderes del Estado que se les escapa, que todavía no tienen ese... la han monopolizado todo, lo han parasitado todo, tienen al PSOE y a sus ramas mediáticas, sus brazos, por todos los organismos. El equipo de opinión sincronizada, que hoy han dado un espectáculo con el fiscal general increíble, luego lo haremos. Pero por eso, a ver, y Cerdán es que empezará a colaborar, digo yo, porque sabe que en la cárcel no se está a gusto y dirá, bueno, yo voy a empezar a cantar, a ver, para que no le pase como a Ábalos, que entraron en casa de su exmujer, lo pusieron todo patas arriba, aquello fue un desastre. Eso no puede ser. No. Si Pedro Sánchez nos dice que tenemos las calles más seguras del mundo, ¿cómo puede ser que asalten las casas de las mujeres o de las ex mujeres o de las hijas o lo que demonios sea todo esto? Alberto. Bueno, se puede dar la paradoja, fijaos, porque el señor Conde Pumpido es parte del gobierno de este país, igual que García Ortiz, son parte del gobierno, sí. Aunque tengan un cargo, en este caso, que debería ser totalmente independiente, pero son parte del gobierno. Pero se puede dar la paradoja de que al señor Cerdán el Partido Socialista le haya cesado y la justicia le haya metido en prisión provisional, pero alguien del PSOE, y en este caso Conde Pumpido, pueda dar al botoncito para que por la otra línea salga. Y es de la misma manera que hicieron con los indultos. El gobierno de Sánchez, de la misma manera que está haciendo o ha intentado hacer, si la justicia no lo para antes, con el tema de la amnistía por Puigdemont. Por lo tanto, al final doy una imagen del cara al ciudadano, pero yo siempre tendré una herramienta extraordinaria para que por detrás mis amigos o mis socios, cuidado, que también quizá dentro de un tiempo veamos que estos señores eran socios de Sánchez también, o tenían intereses en común, intereses irregulares, quiero decir. Entonces, bueno, yo creo que a mí no me extrañaría nada. O sea, se puede dar esta paradoja y no me dejaría perplejo, porque cada día tenemos algo, efectivamente, sería una más a contar en la lista que tiene el señor Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos con el fiscal, que ya sé que lo estáis deseando. Álvaro García Ortiz se va a sentar en el banquillo, no va a renunciar al cargo. Vamos a ver un espectáculo lamentablemente curioso, que es que un subordinado o subordinada suyo va a actuar como fiscal el día que se produzca el juicio, y ese depende de él, con lo cual pues la relación no es que sea pecaminosa, es que es obscenamente pecaminosa. ¿Cómo va a hacer el Ministerio Público un súbdito de este tipo que estará, si no lo remedia nadie, al frente de esa fiscalía? Hay quien cree que se marchará en el momento en el que el magistrado que impulsa la causa, el instructor, firme el auto para que se produzca el juicio oral de este caballero. Dicen que en octubre. Pero en septiembre hay un acto, que es la apertura del año judicial, en el que el jefe del Estado se sentará al lado de Álvaro García Ortiz, el imputado, ya sin remedio porque no le cabe más recurso, y tendrá que escuchar lo que, según este señor Álvaro García Ortiz, va a ser pues el balance del año judicial. No creo que hable de lo suyo, pero en cualquier caso sería interesante. En fin. Nos presentamos en una situación otra vez, o sea, va a estar Felipe VI sentado al lado de un fiscal general que es un miembro del gobierno, como dijo Alberto, que está imputado, que no piensa dimitir, que eso ya nos extraña menos, ¿no? Porque conociendo ya el PERCAL, conociendo cómo funciona la PSOE, que dimitiera sería realmente lo extraordinario, lo extraño. Que debería haberlo hecho en cualquier país normalmente democrático, en el momento que estaba investigado, en el momento que supo que borró todo lo que le llegó al móvil, por supuesto. Pero está dando un espectáculo el brazo mediático del gobierno, todos a una, diciendo que, claro, que crearía la presunción de inocencia. Un peligroso precedente, sí. Un peligroso precedente. Hace falta pruebas, no, a ver, para imputar hace falta indicios, hace falta pruebas para condenar, pero yo pienso, esta gente no tendrá amigos, familia que le digan, nos está haciendo pasar una vergüenza defendiendo lo indefendible. Siempre a lo que diga Sánchez y sus grupos alrededor. Pasaba igual con la amnistía. No, la amnistía es inconstitucional, vale. Cambiaban de
discurso. No, la amnistía es constitucional, pero ¿qué pasa? Según lo que diga, o sea, les da igual decir una cosa o la contraria. Y a mí me provoca muchísimo bochorno. O sea, esto lo ves y dices tú... Es un partido con muchos palmeros y solo había que entrar estos días en las redes sociales para ver que hay miles de palmeros en las redes sociales que consideran esto un complot contra un inocente, efectivamente. Entonces, al final, si van a marcar ese relato o quieren hacer ese relato, y el PSOE es un partido experto en condicionar relatos o en modificar relatos bajo su propio interés, a mí no me extraña absolutamente nada. Lo que estamos viviendo es inédito en una democracia europea, te diría que mundial, posiblemente, lo desconozco exactamente, pero posiblemente mundial. Yo desconozco si hay algún miembro de un fiscal general de un Estado imputado que ya no le cabe más recurso, efectivamente va a pasar al banquillo muy prontito y que no haya dimitido y que encima el gobierno le respalde. Y todos sus palmeros, claro. Buscadme, por favor, en control lo dicho hoy por Margarita Robles, que tal vez es la única fisura que se puede detectar. Todos los demás, los palmeros, han salido a decir lo mismo que decía Pedro Sánchez. Margarita Robles dice que, bueno, que estas cosas dependen de uno. Como quien dice, yo ya me habría marchado a mi casa. Vamos a escucharla. Las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Tener confianza en el Tribunal Supremo y a las instituciones, y al mismo tiempo algo que yo creo que es importante y que en este país estamos olvidando y que a mí además como jurista me sorprende. Hay un principio fundamental, es el principio de presunción de inocencia. Y todos los ciudadanos españoles somos inocentes hasta que no haya una sentencia firme condenatoria. Bravo. Pero qué rápido. ¿Eso valía para Álvaro García Ortiz? ¿Pero no vale para el pareja de Isabel Díaz Ayuso? Porque a ese le habéis llamado delincuente confeso. ¿O no? O sea que hay españoles que tienen derecho a la presunción de inocencia y otros que no. ¿Cómo es esto? Hay un delito aquí, señores míos, muy claro. Hay alguien que para ganar un relato, que además lo contaba él así, decide filtrar unos datos privados de un contribuyente al mundo entero. Se los filtran a la prensa, cuando esos datos pues tienen una obligación por parte de los servidores públicos de custodia y de no revelación. Bueno, eso se vulnera. ¿Quién lo decide? Pues lo dice la fiscal jefe de Madrid. Dice, no, yo cumplía órdenes, pero ya le dije que se metía en un lío. Lo dice Juan Lobato, que era secretario general de los socialistas en Madrid. Yo, cuando vi aquello, dije, tate. Se fue al notario. Cuando le pasaron los papeles, dijo, vamos a ver, esto escuece. No, pero úsalo ya, que hay que ganar el relato. Esto es así de infantil, créanme. Lamentable. Y decías tú de las redes sociales. A mí no se me ocurre más que el calificativo de caradura. De sectario, caradura, sectario hasta el vómito. Porque el mismo Álvaro García Ortiz, el que borra sus redes sociales para que no podamos esclarecer si fue él quien filtra o no, como parece que tienen ya probado en el Supremo o bastante probado, pues él en sus redes sociales cuenta uno de los más graves errores que se recordará históricamente del propio Pedro Sánchez, cuando nos reflexionaba a todos. ¿Y quién al final va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Os acordáis? Os lo recuerdo yo, por si acaso. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Y la Guardia Civil no encontró mensaje alguno, Pedro, porque él los borró. Y le vio otro fiscal, Salvador Villada, y lo declaró en el juicio, lo declaró ante el tribunal, que sí, que él vio como el otro estaba borrando cuando la UCO entró al registro de su oficina pública, la del fiscal general del Estado. Esto es insoportable. Pero es curioso. Ahora nos interesa cuando le da cierta razón o lo pueden utilizar como un argumento
para defender sus intereses, en este caso, de honorabilidad e inocencia del señor García Ortiz, el informe de la Guardia Civil es un informe válido. Ahora bien, si hablamos del informe de la Guardia Civil de la Dana, como la jueza que lo solicitó y sin ningún tipo de peritación ve incongruencias, pues ahora ya la Guardia Civil, ya el informe ya no nos vale. Ese no. Ese ya no nos vale. No. El otro sí. El de Begoña tampoco. Y el de Begoña tampoco nos vale. O sea, lo que nos interesa... Y el del hermano tampoco nos vale. No, ningún informe que les perjudique les vale. Entonces... Y mandamos al Leire a que recopile basura, mierda, vamos a decir las cosas claras, mierda contra el teniente coronel que manda la UCO. Efectivamente. O sea que el compendio, es que... hay una frase poética muy bonita que dice: hasta en los estercoleros crecen flores. En el nuestro no, ya es imposible que crezcan flores en el PSOE. No. Además, Xavier, esto es una tirada, una patada hacia adelante. ¿Por qué? Porque si él gana unos meses, a día de hoy, defendiendo a este fiscal, porque no le va a hacer dimitir ni le va a cesar. Él gana unos meses defendiendo a este fiscal general hasta que salga condenado, en el caso de que así sea. Pueden pasar meses, y esos meses él sigue sentado, dirigiendo su... Fijaos lo peligroso que podría haber sido que tuviera que cesar al fiscal general del Estado de igual manera que ha tenido que cesar a Ábalos, que cesar a Cerdán, al señor Koldo, a todos los que han dado muestras de corrupción cerca del gobierno, pues... han sido cesados. Es la venta que ellos han hecho, esa venta, ¿no? Estos señores ya no son del Partido Socialista, bueno, Ábalos creo que sí, pero el resto no son del Partido Socialista. Expulsaron también, bien. Pues todos han dejado de ser del Partido Socialista. El único que no fue expulsado fue Cerdán, que se apartó él, previa conversación con Pedro. Claro, hombre. Cada vez que escucho a Pedro Sánchez así en estos vídeos que salen, en la hemeroteca, que siempre es desdecir lo dicho, me llama la atención, o sea, casi llegando al punto de admiración, la desvergüenza y el desparpajo con el que es capaz de mentir, de manipular, sin que apenas se le note en la cara, aunque sí tiene algunos gestos muy sutiles cuando miente, pero como tiene inhibidores morales es capaz de decir, ¿y quién le va a pedir perdón? ¿No? ¿Y quién nos va a pedir perdón a nosotros por estos 7 años de sanchismo y de infamia? Me pregunto. La segunda cuestión, me llama mucho la atención también cómo de repente coge la antorcha de la defensa de la presunción de inocencia un miembro del gobierno, cuando ya desde que se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género se ha dado la vuelta a la presunción de inocencia. Ya lo decía Alfonso Guerra, que aquello, claro, que no iba a pasar, y pasó. Cuando es el hombre, ¿no?, el que tiene que demostrar su culpabilidad, o sea, se han dado la vuelta, que salía María Jesús Montero diciendo, pero qué vergüenza que por encima, que se haya la presunción que esté la presunción de inocencia por encima de la palabra de una mujer, en el caso de Dani Alves, por ejemplo, y ahora salen ellos arrogándose la defensa de la presunción de inocencia. Ahora, pega, hombre, que venimos de mucho tiempo atrás, que no somos nuevos en esto. ¿Qué me estás contando, señora Margarita Robles? Y dice que lo de dimitir es algo personal, como si fuera una decisión de este año me voy de vacaciones aquí, vaya. No, pero es el propio gobierno el que le puede decir a su fiscal general, oye, hasta un lado, no es una cosa que él decida por su cuenta. Lo pueden cesar incluso. Claro. Bueno, sepan que la Asociación de Fiscales Independientes dice que es una exigencia democrática que este tío, así que el magistrado instructor de la causa en el Supremo firme el auto que da paso al juicio oral, tiene que abandonar sí o sí el cargo. Algunos creen que lo hará, otros creemos que no, porque aquí va de ser más cara dura que ninguno. ¿Qué queréis que os diga? Mirad las actuaciones de Pedro Sánchez. La Constitución le obliga a presentar los presupuestos cada año. Luego los puede superar, los pueden apoyar o se los pueden tumbar. Pero esa es la condición sine qua non para que se prorroguen los presupuestos hasta que llegó Sánchez. Llegó Sánchez y dijo, yo no presento presupuesto porque no me da la gana. Y que se prorroguen. Y se han prorrogado. Nadie le ha dicho, oiga, no. Y hubiera valido la pena que la oposición lo hubiera plantado, porque eso no son formas. Y así vamos insultando los pilares fundamentales de la vida en sociedad en España. Bueno, contaros que Elías Bendodo, que ahora ya no me acuerdo de qué es lo que es en el Partido Popular, segundo portavoz, tercer portavoz, no sé, porque hay una gran confusión. El pobre de Borja Semper ha decidido pues que se retira por razones de salud
y yo ya no sé, ahora mismo Bendodo si es primero, segundo portavoz, luego está Tellado, etcétera. Bien, pide Bendodo la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. El presidente del gobierno apuntala, apoya a ese fiscal general del Estado procesado. Sin duda, el fiscal general del Estado, por el bien de la carrera fiscal, fundamentalmente, y por el bien de la democracia, debe dimitir ipso facto. Y Sánchez debería pedirle la dimisión de forma inmediata, porque, fijaos, voy a reflexionar con vosotros. ¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? Pues es una buena reflexión. No vamos a publicidad. Y luego está aquel José Luis Ábalos, más delgado, eso sí, no le viene mal todo este intríngulis, ¿verdad? Pero ahora dice en sus innumerables apariciones en las televisiones en las que él tiene a bien estar, que él tiene una voluntad tremenda de colaborar. No se equivoquen, que no quiere decir nada, es decir mucho sin decir nada. Aunque reflexiona, yo no sé por qué me han incriminado en todo esto, no sé dónde está el cuerpo del delito en mi caso. Bueno, de su caso tengo que decir una cosa importante, y es que el juez, ante el aluvión de folios que tienen que revisar de los no sé cuántos terabytes que tenían escondidos en dispositivos con grabaciones, documentos, tal, han decidido prorrogar 6 meses más la instrucción. Y los que haga falta, señoría, no se corte. Vamos con Ábalos. No, yo, vamos a ver, tengo una voluntad tremenda de colaborar. El problema mío, siempre digo lo mismo. Y me gustaría acabar con este calvario. Pero no acabo de entender de qué me tengo que incriminar. Hay una cuestión muy clara que yo me planteo, ¿no? Cuando la investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito, ¿no? Es decir, lo que seríamos el cuerpo del delito. Si aparece un cadáver, pues, o una agresión, o incluso una fortuna, ¿no? Grande, pues puedo entender que se investigue. Pero en este caso te refieres al dinero, que no ha aparecido el dinero. En este caso debería ser el dinero. Yo me pregunto, ¿dónde está el cuerpo del delito en mi caso? Bueno, menos lobos que Caperucita, que luego hablaremos del jefe de el jefe de las carreteras en el ministerio que él tenía. ¿Eh? Sí, sí. Ya verás qué risa. Cuidado. El cuerpo del delito puede estar repartido por toda España, desmembrado. Un dedo por aquí, una pierna por allí. De toda España. Efectivamente. Bueno, pues el señor Ábalos, en mi opinión, va a colaborar con la justicia en tanto en cuanto él considere que esa colaboración le va a ser beneficiosa en una posible condena. Sí. Si no, no va a colaborar, evidentemente. Ahora bien, si parece ser, y hablamos de indicios, que esto está instruyéndose aún, y lo que le queda, como bien apuntaba Xavier, esto va hacia adelante, y ese cuerpo del delito van surgiendo, de los puticlubs, como decías, pues es muy posible que él colabore para negociar una posible reducción de la pena. Ahora bien, quien puede estar preocupado en el caso de que este señor colabore es Pedro Sánchez, porque iba en el Peugeot con él. Bueno, hoy se ha dicho que solo se hacía fotos en el Peugeot, que él iba con un coche, sí. Él iba con un coche y con un chofer. Me pega todo. Pero el número uno es el número uno. Entonces, si este señor colabora con la justicia, este señor empezará a mirar por él y dejará de mirar por otros, aunque eso haga caer o implicar al presidente del gobierno, que tarde o temprano caerá. Yo sí creo que estoy viviendo un calvario, y por eso también la delgadez repentina, no porque se haya puesto en la vida fitness ni nada por el estilo, porque realmente las caídas de estos personajes que están siempre en la cima de la política y de la corrupción política, tiene que ser duro. Es decir, pónganse en su situación. Es un tío que vive a todo tren. Sin mariscadas en la chalana. Claro, que es el puto amo a la mano derecha del verdadero puto amo, pero que es ministro, son cenas, tengo chofer para aquí, tengo una agenda de sobrinas, cerrado un parador, estás en el helicóptero, estás en rolla que flipas, no sé qué, y de repente
te ves sin nada de eso, te ves la caída que has tenido abrupta y encima marcado, abandonado por tu propio partido, como decía él, no tengo nada, que sale ahí en camiseta cuando le dan a entrevistar como si fuera Chenoa después. Dispositivo ese. Entonces, pues tiene que ser fastidiado, pero claro, en los grandes centros de delincuencia, las grandes organizaciones, siempre hay alguno que cae y que se pega el ostión, vamos a decirlo claramente, y a Ábalos le ha pasado eso. Tenía un tren de vida y aparte de que se le ve, no un tren de vida alto, porque tú puedes tener un tren de vida alto, pero un tren de vida alto de vida de golfo. Y claro, eso se le ha acabado. Y tiene que ser pues duro para él. No quiere decir que me compadezca de él, ¿eh? No me da ninguna, ninguna pena. A lo que vamos, ¿dónde está el cuerpo del delito en mi caso, en tu caso y en los que estaban a tus órdenes? Jefe de carreteras, ahora ya no lo es. Se compró al contado un piso de 2 millones de euros en Madrid en 2022, justo en el auge de la trama, cuando la trama repartía, daba y tal. ¿Y cuánto cobraba este tío? Porque a lo mejor es rico de familia, bueno, pues cabe esa posibilidad. Lo único que sé yo es lo que cobraba, un poquito más de 4.000 euros al mes. Con eso, no sé yo, tenía más cosas, ¿eh? También adquirió 3 inmuebles en Madrid en julio del 2022 por cientos de miles de euros, ¿eh? Bueno, vamos a ver la vida y milagros de este Javier Herrero, que es como se llama, el ex jefe de carreteras, que dependía de Ábalos. El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, que está imputado junto con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por amañar contratos públicos por valor de 265 millones de euros, tiene un patrimonio millonario de al menos 6 propiedades que superan los 2 millones de euros. El alto cargo del gobierno de Sánchez compró simultáneamente y al contado 3 de esos inmuebles en Madrid en 2022, coincidiendo esta fecha con los contratos presuntamente amañados por los que le investiga la Audiencia Nacional. Ese día adquirió una vivienda en el cotizado barrio de Chamartín y 2 plazas de garaje. El piso consta de 144 metros cuadrados, varias habitaciones y una terraza. También tiene propiedades en Cádiz. El patrimonio de Herrero se ha ampliado considerablemente entre 2016 y 2022. Desde la herencia de una quinta parte de una lujosa villa en Sotogrande de 1.300 metros cuadrados, donde se le ha visto por última vez desde la retirada de su pasaporte, hasta garajes y locales comerciales en zonas privilegiadas de Madrid. Lo curioso es que esas compras se hicieron cuando Herrero tenía el sueldo de funcionario público. Cobraba 4.600 euros mensuales cuando adquirió a tocateja los 3 inmuebles por valor de 2 millones de euros. Una operación financiera imposible que hace crecer las sospechas sobre el origen de los fondos del exdirector general de Carreteras. Recordemos que la UCO presentó un informe que demostraba su implicación directa en los amaños y presiones. En 2019 escribió a Coldo Bingo en Logroño, tras adjudicar una obra de 92 millones de euros a Acciona y Aquaterra. Además era un cachondo, Bingo en Logroño, Roberto. Eso quería decir, pues ya se lo imaginarán, que ya le han dado a nuestro patrocinado obras en Logroño. Sí, el movimiento para obras públicas, para contratos, para enchufar en empresas. Parece que ahora Adif y Renfe funcionan incluso peor desde que no están las sobrinas de Ábalos ahí. Es curioso, pero bueno. Pero sí, lo que hablábamos antes, el tren de vida y el tren de corrupción. Porque no hablamos de una corrupción de una concejalía en un pueblo de, bueno, yo te doy para que en esta finca construyas. No, estamos hablando de alto nivel, de altísimo nivel de corrupción. Todo amparado bajo la sombra del partido. Y de contratos públicos. Claro, que ahí está la madre del cordero, porque es corrupción con dinero público, que eso es lo que se les echa en cara sobre todo. Oye, que tú tienes vicios, que le das a la farlopa, que te gustes de prostitutas, vale, pero es que lo estás haciendo además con dinero público. Alberto. A ver, este señor Javier Herrero está investigado por el supuesto amaño de 264 millones de euros. Pues hombre, dadas las circunstancias, a mí no me extrañaría que algunos kilitos de esos 264 millones de euros se hayan quedado por el camino. Porque es imposible, como bien ha explicado en las imágenes que hemos visto, que una persona que está ganando 4.000 y pico euros, salvo que sea un heredero de una gran fortuna, pueda pagar al contado 2 millones de euros. Pagar al contado. Y, por otro lado, qué torpes son. Pero si es una persona que es un cargo político, tarde o temprano vas a tener que dar explicaciones de esto. Tarde o temprano, porque ni siquiera ha utilizado un testaferro. Si no hubiera salido todo el escándalo Ábalos, nadie le hubiera hecho ninguna pregunta.
Pero era de suponer que quizá algo se pueda escapar. No sé, yo es que les veo. Lo que ocurre es que estamos llegando ya a un nivel de... Es que esto que es lo público es mío, que es lo que está haciendo el gobierno, por eso ha prostituido todas las instituciones de este país, pues ellos también lo piensan. No, es que este dinero, yo tengo la capacidad de amañar un contrato y de llevarme una mordida por ese contrato. Y como tengo esa capacidad, lo hago, porque esta es mi silla y este es mi puesto. Bueno, a petición de don Roberto vamos a hablar de Óscar Puente. De Óscar Puente, que el único título académico que puede tener es el de bocachancla. Pero en cualquier caso, esto es una larga historia, la historia interminable de los currículos inflados en el PSOE. Les vale cualquier cosa. El otro día hablábamos de uno en Valencia que ganó plaza hace 30 años en el mundo público en la Diputación de Valencia, pues simplemente corta y pega falseando un título de un supuesto estudio que no realizó. Y ahora están que trinan y le quieren obligar a devolver la pasta. Eso estaría muy bien. Sería pues prometedor para las generaciones de gente muy joven que vean que aquí se obliga a la gente a devolver pasta. Bueno, estamos en Óscar Puente, que le han pillado en renuncio, en varios renuncios en su currículum, pero como él no calla nunca, y lo que intenta ahora es meterle el dedo en el ojo a Miguel Tellado del Partido Popular diciendo que, ¿cómo que dice que es periodista? Si está en el Congreso no es periodista. Eso que no se puede comparar con lo tuyo. Ministro. En fin, vamos a verlo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, principal agitador de la dimisión de Noelia Núñez del Partido Popular por mentir en su currículum, alardea de tener un máster que es falso. Puente, que da lecciones de meritocracia, es el primero que miente. Presume de tener un máster que en realidad es un curso sin validez académica de una escuela del PSOE, la Jaime Vera. Proporcioné todo tipo de explicaciones, mostré el título, mostré hasta la memoria del máster y expliqué que es un máster hecho en el año 91, cuando no estaba arreglada la actividad. La actividad no está arreglada, ni ahora ni en el pasado. La Fundación Jaime de Vera no es ningún centro educativo, por lo que no puede conceder ningún título académico, porque es un foro socialista. Y aún así el ministro sigue jactándose del máster falso que asegura fue la enseñanza más provechosa de su vida. Probablemente sea la enseñanza más provechosa que yo he tenido en mi vida política y en mi vida académica. De hecho, fíjese, me sirvió y me ayudó para ser alcalde de Valladolid, luego diputado, luego ministro. En fin, tan mal no me ha ido con esa enseñanza. El ministro, que es el primero en difundir y criticar a cargos del PP por inflar y modificar sus currículums con títulos que en realidad no tienen, está en contra de que los políticos tengan que acreditar la formación que dicen tener. Hombre, sería verdaderamente chocante que quienes respondemos ante la opinión pública de lo que decimos, pues nos viéramos obligados a acreditarlo, ¿no? Si esa tiene que ser la solución, pues es el fracaso de la política. Quizá resulte chocante para el ministro, o tal vez lo que busca es cubrirse las espaldas, ya sean las propias o, por ejemplo, la de Patxi López, quien afirmó haber estudiado ingeniería industrial sin contar con el título correspondiente, o la de Pilar Bernabé, que figuraba como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual sin haber finalizado sus estudios. Puede que tenga razón Óscar Puente y que esta sea la enseñanza más provechosa que él ha recibido. Eso lo demuestra cada día, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que eso no ha falseado el currículum. No. Y él llegó a ministro después de un discurso infame que hizo contra Feijóo, durísimo, pero de provocar bilis y enfrentamiento en la investidura fallida de Feijóo cuando era diputado raso. Sí, sí. Eso le ganó el Ministerio de Transporte. Pero ya cuando era alcalde de Valladolid ya se sabía que era un energúmeno este señor. O sea, es un señor que se dedica a estar en Internet, en redes sociales, insultando a ciudadanos anónimos, a políticos contrarios también. Que lo hablábamos antes, nosotros fuera de cámara, que antes tenías la certeza de que cogías un tren de alta velocidad AVE y que sabías que ibas a llegar a tu destino. Ahora, que además cuando hay tantos traslados por el verano y demás, es jugártela un poco a cara o cruz. Retrasos que te dejen tirado. Hoy en día puedes pasar la noche en una planicie toledana y luego encima el ministro te insulta.
O sea, te quejas y te insulta. Pero bueno, y es curioso también lo de los currículos y porque se ha abierto una veda, dice, vale, pues ahora vamos a jugar todos. ¿Y qué pasa con Pachi López? ¿Qué pasa con Adrián Lastra? ¿Qué pasa con el otro? Si lo importante, más allá de la titulitis, es que estén preparados para el cargo que quieren desempeñar. Y que no mientan. Claro, que no mientan, pero hombre, tenemos un Partido Socialista plagado de auténticos zotes, que es que no da igual que tengan un título que no, que es que ves que no valen para ese desempeño. Y están hablando, están mirando ahí con lupa, ¿vale? Pues entonces dirán, venga, se han abierto los Juegos del Hambre, vamos a ver qué pasa con este, con el otro y demás allá. Bueno, yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que ha ocurrido en Valencia, por ejemplo, que un señor ha falseado una titulación oficial para acceder a la carrera de funcionario público. Esto es un delito. Este señor, el señor Puente, que es algo distinto a lo que ha ocurrido con un compañero suyo de partido en Valencia, lo que ha hecho es presentar un título que pone máster. Engañar. Y por tanto... Él hablaba de formación reglada y no reglada, y en España efectivamente hay formación reglada y formación no reglada. ¿Qué ocurre? Que máster puede ser cualquier cosa. Yo tengo un curso que es máster y no es un posgrado de 2 años, ni de 3 años. Es lo que llaman máster. De hecho, las clases de spinning masivas la llaman master class. O sea que te pueden dar un título que ponga máster sin necesidad de ser máster. Pero claro, es que esto está expedido por el Partido Socialista. Quien te ha dado la titulación es el Partido Socialista. Sí. Y hombre, provechoso, pues posiblemente haya sido provechoso en tanto en cuanto... Ese es otro debate. Quizá eso le ha abierto camino dentro del Partido Socialista. Pero si yo fuera Óscar Puente, más allá de este master fake del que estamos hablando, me preocuparía por lo que dice Ábalos de él, por ejemplo, o de las posibles implicaciones que pueda tener en el caso Koldo. Eso sí me preocuparía, más allá de esto, que al final este señor es un mamarracho. Óscar Puente es un mamarracho que se dedica a perseguir a ciudadanos, a políticos y a ciudadanos de pie, porque le lleven la contraria en las redes sociales. Bueno, pues mira, enlazando con esto y para que veáis el mundo, el lodazal en el que llevamos inmersos con el Partido Socialista, pues desde hace tanto tiempo que ni nos acordamos. La Junta de Andalucía. Van a echar a 23 enchufados que llevaban 14 años trabajando sin titulación, sin la requerida. La mayoría de esos empleados públicos hoy se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo cuando se suprimió la famosa Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. O sea, eran paniaguados del PSOE que lo mismo, según la edad, los metían en los ERTES, según la edad los metían pues en la Fundación FAFE, pues para vivir del cuento. Cuando la cerraron, pues los enchufaron en el Servicio Andaluz de Empleo, pero, amigo, no tenían titulación. ¿Y ahora les van a echar? Claro que les van a echar. Está bien. Todas estas cosas nos van a aliviar de un gasto público considerable y sobre todo de un respeto por las normas que nos hace buena falta. Así es. 23 que hayan pillado. Claro. Porque la Junta de Andalucía es mastodóntica, y de momento han cogido estos 23. Es posible que estos 23 den pie en el mismo modus operandi que otros que entraron en las mismas promociones o en similares escalas de tiempo para que les puedan coger en otras áreas donde hayan hecho lo mismo. Pues hombre, no solo despedirlos, por supuesto, sino que denunciarlos ante la justicia. Estos señores tendrán que dar cuenta que devuelvan el dinero que han cobrado y que den cuenta ante la justicia, ante un tribunal, el por qué o cómo han falsificado y que respondan, que sean responsables con la acción que han tomado de falsificar una titulación oficial. Y en el fondo yo me voy a permitir incorporar aquí un argumento. Este es el problema de una administración, la autonómica, la que sea, me da igual, que gasta desproporcionadamente, que tiene fundaciones, observatorios, agencias y de todo, y que esto es un pago de favores políticos y bueno, pues que este es el hijo, el hermano, el primo, el tal del no sé quién y por lo tanto pues ahí va. Primero a la FAFE, que la han cerrado, no pasa nada. Te vas al Servicio Andaluz de Empleo, pero tío, ¿pero esto qué es? Sí, no, y además yo no creo que vayan a devolver un duro, porque es que es la rapiña sin fin. Y después del indulto a los condenados en el ERE, o sea, es como una vía libre a seguir. Hay una red tan vasta del clientelismo del PSOE en Andalucía
hay tantos enchufados que yo no... Tal vez el sistema eléctrico falló por eso y vino el apagón, ¿no? La cantidad de enchufados que hay, si yo no entiendo, de chiringuitos, de gente a la que meten... que van, que están... En Asturias también estoy seguro que... No, en todo, es todo donde está el socialismo, pero que están, digamos, de dinero público, que en una empresa privada sería inviable que toda la gente esté viviendo ahí. Es el leviatán de lo público revestido. Pregúntense por qué España tiene 3 millones de funcionarios. Tenemos más que Alemania. Por eso la famosa motosierra de Milei aquí es más necesaria que ningún sitio. Aquí y aparte, con una no le basta. No, un volquete de motosierras. Sí, por lo poco. Bueno, hablemos de otro tema. Puigdemont resulta que se pone bravo y que le exige a Sánchez que le vaya a ver, porque él no puede venir a España. Así es que si quiere apoyo va a tener que pasar por la exigente reunión con Puigdemont y las consabidas fotografías. Así es que quieren una agenda concreta, quieren fechas y desconfían de las intenciones del presidente del gobierno, que ya dijo en Navidad, para que este tío dice tantas cosas y las contrarias que no nos acordamos, que estaba dispuesto a esa cita. No lo ha hecho, bien. Se ha ido posponiendo, bien, pero ahora dice Puigdemont que sin la cita no cuenten con él, ¿no? Esto es bonito, en el fondo. Es bonito, sí. Es simbólico, vamos. Bueno, Puigdemont le ha dicho a Pedro Sánchez que quiere una cita con él en el extranjero. Pero ojo, que para Puigdemont Aragón es el extranjero. No, pero en Aragón están unos señores de verde que si lo trincan... Quizá le puedan trincar, ¿verdad? Por eso, para él, su extranjero, que es cualquier comunidad autónoma de España, no le vale. Bueno, pues si Puigdemont necesita verse con Sánchez para apretarle las tuercas y pedir y seguir sacando su propio rédito personal y electoral para Cataluña, pues Sánchez, que necesita a Puigdemont para seguir gobernando en España, acudirá a la cita complacientemente con un exiliado de la justicia, un fugado, de la justicia en este país, y acudirá placenteramente y se sentará con él. A mí no me cabe ninguna duda. Creo que también lo he dicho en esta mesa cuando allá por el mes de diciembre Puigdemont ya le anunció a Sánchez que tenía que verle fuera de España. Lo quiere a él en persona. Puigdemont, mira, antes le mandó a Santos Cerdán a negociar y también fue por ahí Yolanda Díaz, pero dijo, no, que venga... Y Zapatero. Que venga Sánchez. Yo quiero la foto dándole la mano a Sánchez, que Sánchez se humille con un prófugo de la justicia del que sabe que depende su gobierno, esa foto dándole la mano en el extranjero, un tío que Sánchez dijo que iba a traer a España y que lo iba a presentar ante el juez, ¿no? Ya ves cómo cambian las cosas, por siete votos la que es capaz de hacer. Y Sánchez lo hace porque además... Yo creo que las famosas líneas rojas, una vez que lo vimos dándole la mano sonriente con Merche Purúa de Bildu, ¿no? Yo creo que ya para Sánchez no tiene límites, o sea, ya nada nos va a extrañar. Se da la mano con Puigdemont como se da un abrazo, como se reúne con Otegi, yo creo que... Bueno, quiero que los últimos minutos del programa hoy sean un homenaje para los que perdieron la vida en uno de los últimos atentados con víctimas de la ETA. Tuvo lugar en Palma de Mallorca y acabó con la vida de 2 personas. El 30 de julio de 2009 explotó una bomba lapa colocada por ETA bajo un coche patrulla de la Guardia Civil. Ocurrió frente al cuartel de la localidad de Palmanova, en Mallorca. En el vehículo se encontraban los agentes Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Se dirigían al taller vestidos de paisano. Se subieron en el coche y sin llegar a arrancarlo el artefacto explosivo se detonó. El coche quedó destruido y los cuerpos de los agentes destrozados. Sáenz de Tejada tenía 28 años, llevaba un año en la Benemérita y era el tutor de prácticas de Salvá, de 27 años y recién llegado al cuartel. Se convirtieron en los últimos objetivos mortales de ETA en España. Los asesinos no han pagado por lo ocurrido. Ese mismo día la policía encontró otra bomba lapa en un segundo vehículo. Los agentes la estallaron de forma controlada. El coche se encontraba averiado, por lo que ningún guardia civil lo cogió durante el día. En la madrugada del día anterior, ETA hizo explotar una furgoneta bomba con casi 300 kilos de amotinol, un fuerte explosivo, frente a la casa cuartel de Burgos. Hubo más de 60 heridos y ningún fallecido. Los etarras se confundieron a la hora de programar el reloj. Lo hicieron a las 4 de la madrugada en vez de a las 4 de la tarde. Esta serie de atentados por parte de la banda terrorista ETA hace 16 años acabaron con la vida de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada.
Bueno, pues que en paz descansen. Roberto. No, simplemente recordar a las nuevas generaciones que esto ha sido en el 2009, o sea que no hay que retomarse al 1936, nada por el estilo, que fue prácticamente ayer por la tarde en términos de cronología. Que estudien, que sepan lo que ha ocurrido en este país, por qué se hizo una banda de asesinos nacionalistas, xenófobos, que iban contra España y contra los españoles y contra los vascos no nacionalistas, que mataban por esa idea para hoy conseguir parte de lo que han conseguido, que son otras cosas, que se les blanquee y entrar en política. Pero sobre todo le pido a los jóvenes que se enteren de lo que ha pasado, porque ya digo, esto es el 2009, esto no es el siglo XIX ni el siglo XVIII, ni estudiar las Cortes de Cádiz o la Revolución, o el 2 de mayo, que también hay que estudiarlo, claro, pero que esto es nuestra historia reciente y que las consecuencias siguen presentes, porque hay más de 300 asesinatos sin resolver y los asesinos podrían hablar, pero no, los hemos preferido colocar en política y blanquear para que el gobierno los tenga de socios. 371, para ser más exactos, querido Roberto. Bueno, pues yo, agregando las palabras que me han encantado de Roberto Granda, yo te traslado, Xavier, tanto a ti como a la cadena, pues que sois de las pocas cadenas que aún recuerdan esto. Y es muy importante recordarlo precisamente para que no se pierda el verdadero relato, porque esto no es construir un relato. Por desgracia, la izquierda, inclusive el Partido Socialista, que tiene muertos asesinados por ETA, está intentando construir un relato de blanqueamiento de los asesinos. Pero todavía quedan, gracias a Dios, medios de comunicación como esta casa, Altoro Televisión, donde nos recuerdan que efectivamente había una banda terrorista en España que mataba a inocentes y que hoy los herederos de esa banda, o incluso algunos de ellos, algunos de esos asesinos que ha ido en las listas sí, con delitos de sangre, efectivamente, a día de hoy están en el Congreso pactando con nuestro gobierno. Sí, sí, una indecencia. Por eso hemos querido dedicarles un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que los que sois de Palma de Mallorca seguro que no olvidáis, porque una de las familias es muy conocida allí, una de las familias de uno de los fallecidos, y sobre todo no olvidaréis fácilmente, los que pasaseis por allí, pues los trocitos de los cuerpos de estos dos agentes esparcidos por todo tipo de instrumentos de lo cotidiano en la vía pública, donde pusieron la bomba en el coche. Bueno, en fin, mal final de programa, triste final de programa, pero de estas cosas hay que hablar, si no, no las hurtarán. No las hurtarán y acabará siendo que, bueno, y hay quien está en contra de todo esto y dice que no, que ya está bien de hablar de las víctimas. Las víctimas las hemos maltratado durante, yo que tuve la desgracia de estar cerca del atentado de Hipercor, sé lo difícil que fue para las víctimas que les escuchara a alguien, porque nadie quería saber nada de ellos. Y así han pasado años y años, ya bueno, en el 2009 ya no era así, pero los han puteado, pero bien, ¿eh? A la hora de cobrar lo que les tocaba cobrar por parte del Estado incluso, que tenía mucho miedo a los precedentes y se hacía longuis y largos procesos hasta ningún reconocimiento público. Desastre, lo hemos manejado muy mal. La sociedad democrática española. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por su presencia en el programa, por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Santos Cerdán ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que de forma cautelar le levanten las medidas de prisión provisional que pesan contra él y que decidió el Tribunal Supremo. Alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales, que el de la libertad, el del derecho al honor, etcétera, etcétera, y yo lo que tengo que decirles es que los recursos de amparo en el Tribunal Constitucional fracasan, no prosperan, se inadmiten en un 99,9% de los casos. No tengo dudas de que en este caso será admitido y probablemente nos estemos enfrentando dentro de poco a un nuevo choque de trenes entre el Constitucional y el Supremo. Hoy, por cierto, Santos Cerdán ha cumplido un mes en la cárcel de Soto del Real.
Y este movimiento de Santos Cerdán coincide con el señalamiento a su hermana, militante del PSN hasta hace un mes, por cobrar 22.000 euros de la empresa Servinávar. Belén, que sigue siendo concejal en Milagro, el pueblo natal de la familia de Cerdán, asegura que ese dinero corresponde a unas tareas de contabilidad que realizó para la empresa en plena pandemia, entre enero y junio de 2020. El Partido Popular pide que comparezca en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro. Bueno, y un día después de confirmarse el procesamiento de García Ortiz, los fiscales se movilizan. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular, pide al juez su suspensión cautelar cuando abra la fase de juicio oral. La entidad alega que la Fiscalía no puede decidir sobre el asunto por tener un interés evidente y que debe ser el juez quien adopte la medida cautelar. La petición califica de imprescindible que García Ortiz cese de su puesto, pues de no hacerlo podría influir en el proceso. Y la apertura de juicio oral redobla la presión sobre García Ortiz. En Moncloa mantienen su apoyo al fiscal y defienden su inocencia, además de aferrarse a que la ley no le obliga a dimitir. El cierre de filas no es total, hay pequeñas fisuras. Margarita Robles asegura que es responsabilidad de cada uno decidir cuándo seguir. La ministra de Defensa, magistrada de profesión, pide, eso sí, respetar la presunción de inocencia. Las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Tener confianza en el Tribunal Supremo y a las instituciones, y al mismo tiempo algo que yo creo que es importante y que en este país estamos olvidando y que a mí además como jurista me sorprende. Hay un principio fundamental, es el principio de presunción de inocencia. Y todos los ciudadanos españoles somos inocentes hasta que no haya una sentencia firme condenatoria. El Partido Popular se pregunta qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez lo apuntale en el cargo y no pida o exija su dimisión. Elías Bendodo, portavoz del Partido Popular, cree que el presidente debe temer algo de lo que conozca el fiscal general sobre el caso de su mujer, de su hermano o de las mordidas de Ábalos, Cerdán y Koldo. Bendodo denunció hoy que considera esta situación insólita y profundamente grave para el Estado de Derecho en España. El presidente del Gobierno apuntala, apoya a ese fiscal general del Estado procesado. Sin duda, el fiscal general del Estado, por el bien de la carrera fiscal, fundamentalmente, y por el bien de la democracia, debe dimitir ipso facto. Y Sánchez debería pedirle la dimisión de forma inmediata, porque, fijaos, voy a reflexionar con vosotros. ¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? Cuando el instructor de la causa acuerde la apertura del juicio oral contra el fiscal general del Estado, él debería estar fuera del cargo, como ocurriría, por cierto, con cualquier otro fiscal que tuviera el mismo problema y como se lo reclama la Asociación Independiente de Fiscales. Caso de que decida aferrarse al cargo, se producirá la perversa sospecha de que haya influido sobre un subordinado de la Fiscalía, que es el que deberá interrogarle el día del juicio. Al hilo del fiscal general, pesa contra él que reveló secretos de un contribuyente para un objetivo político, para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Algo sectario, partidista y naturalmente impropio para un alto funcionario jefe, además de los fiscales de nuestro país, que defienden el interés general, no el interés de Sánchez, ni el interés del PSOE. Pesan los borrados de sus propios mensajes y de los correos de sus dispositivos móviles. Fue visto y denunciado por un fiscal compañero, Salvador Viada, y cuando lo explicó aludió a un protocolo que luego resultó que no existe. Es decir, nos mintió. En el Gobierno defienden que lo primero es la presunción de inocencia. Es verdad, pero no es relevante en este caso. Lo importante es que si está imputado es por atentar contra la intimidad fiscal de un ciudadano. Y solo por impedir que pudiera volver a repetir esto con otro ciudadano es más que motivo para que García Ortiz abandone el cargo. Él está en la cúspide
dice el Supremo, de una acción concertada para perjudicar a la presidenta de Madrid, presentando a su pareja como delincuente fiscal. Ahí, mira tú, se olvidan los principios de presunción de inocencia. Eso es distinto. Los ministros Sánchez lo reivindican para García Ortiz o para cualquiera de su organización, pero no consideran que el pareja de Ayuso tenga derecho a ellos y por eso le llaman delincuente confeso. Y el juez del caso Koldo prorroga 6 meses la investigación ante el ingente volumen de archivos que todavía están pendientes de analizar. La investigación, las diligencias comenzaron el pasado mes de diciembre y desde entonces se han sucedido las testificales, las periciales y hay hasta 6 nuevos investigados, incluyendo al propio Santos Cerdán. Leopoldo Puente añade que también está pendiente examinar los expedientes de las obras públicas bajo sospecha vinculadas al exdiputado socialista. Javier Herrero, el que fuera director general de carreteras en el ministerio de José Luis Ábalos, está imputado, ya lo saben, por amañar supuestamente, presuntamente, 264 millones en contratos públicos. Resulta que solo percibía un sueldo de 4.650 euros. Solo, digo solo, porque eso difícilmente justifica cómo pudo gastar para comprar al contado una vivienda de 144 metros con 2 plazas de parking en un lujoso edificio del barrio madrileño de Chamartín. El valor aproximado de la compra, 2 millones de euros. Y eso es una desproporción. Sus ingresos justificables no alcanzan un patrimonio inmobiliario que, declara él mismo, es superior al 1.000.000 de euros, lo cual plantea interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados. El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, que está imputado junto con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por amañar contratos públicos por valor de 265 millones de euros, tiene un patrimonio millonario de al menos 6 propiedades que superan los 2 millones de euros. El alto cargo del gobierno de Sánchez compró simultáneamente y al contado 3 de esos inmuebles en Madrid en 2022, coincidiendo esta fecha con los contratos presuntamente amañados por los que le investiga la Audiencia Nacional. Ese día adquirió una vivienda en el cotizado barrio de Chamartín y 2 plazas de garaje. El piso consta de 144 metros cuadrados, varias habitaciones y una terraza. También tiene propiedades en Cádiz. El patrimonio de Herrero se ha ampliado considerablemente entre 2016 y 2022. Desde la herencia de una quinta parte de una lujosa villa en Sotogrande de 1.300 metros cuadrados, donde se le ha visto por última vez desde la retirada de su pasaporte, hasta garajes y locales comerciales en zonas privilegiadas de Madrid. Lo curioso es que esas compras se hicieron cuando Herrero tenía el sueldo de funcionario público. Cobraba 4.600 euros mensuales cuando adquirió a tocateja los 3 inmuebles por valor de 2 millones de euros. Una operación financiera imposible que hace crecer las sospechas sobre el origen de los fondos del exdirector general de Carreteras. Recordemos que la UCO presentó un informe que demostraba su implicación directa en los amaños y presiones. En 2019 escribió a Koldo Bingo en Logroño, tras adjudicar una obra de 92 millones de euros a Acciona y Aquaterra. Emiliano García Paje va un paso más allá en su cruzada contra la financiación singular de Cataluña y pide a los dirigentes de su partido que dejen de alentarla públicamente. El presidente castellano-manchego rechaza, eso sí, el frente común que pide el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, como hizo la semana pasada el presidente también socialista de Asturias, Adrián Barbón. Si no va a salir, que no va a salir y lo saben, que no cometan el error de hacer el gasto político, el deterioro electoral, de hacer el ridículo ante la sociedad española, simple y llanamente para irle ganando tiempo al tiempo. Yo no creo que tengamos que hacer ningún frente entre autonomías, pero va a haber una natural coincidencia en lo que no queremos. El lenguaraz ministro Óscar Puente se enfrenta a 2 problemas en su currículum vitae. Por un lado, un titulito de un máster que, según él, pues es donde más ha aprendido en su vida, el sitio donde ha tenido más acceso al conocimiento. No es de una escuela arreglada, es de una especie de escuela
que tiene el PSOE para ayudar a sus dirigentes a formarse. Y además ha adornado su perfil público asegurando que es vicepresidente primero de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, un organismo cuya relevancia y existencia efectiva son por lo menos discutibles. El ministro de Transportes, Óscar Puente, principal agitador de la dimisión de Noelia Núñez del Partido Popular por mentir en su currículum, alardea de tener un máster que es falso. Puente, que da lecciones de meritocracia, es el primero que miente. Presume de tener un máster que en realidad es un curso sin validez académica de una escuela del PSOE, la Jaime Vera. Proporcioné todo tipo de explicaciones, mostré el título, mostré hasta la memoria del máster y expliqué que es un máster hecho en el año 91, cuando no estaba arreglada la actividad. La actividad no está arreglada, ni ahora ni en el pasado. La Fundación Jaime de Vera no es ningún centro educativo, por lo que no puede conceder ningún título académico, porque es un foro socialista. Y aún así el ministro sigue jactándose del máster falso que asegura fue la enseñanza más provechosa de su vida. Probablemente sea la enseñanza más provechosa que yo he tenido en mi vida política y en mi vida académica. De hecho, fíjese, me sirvió y me ayudó para ser alcalde de Valladolid, luego diputado, luego ministro. En fin, tan mal no me ha ido con esa enseñanza. El ministro, que es el primero en difundir y criticar a cargos del PP por inflar y modificar sus currículums con títulos que en realidad no tienen, está en contra de que los políticos tengan que acreditar la formación que dicen tener. Hombre, sería verdaderamente chocante que quienes respondemos ante la opinión pública de lo que decimos, pues nos viéramos obligados a acreditarlo, ¿no? Si esa tiene que ser la solución, pues es el fracaso de la política. Quizá resulte chocante para el ministro, o tal vez lo que busca es cubrirse las espaldas, ya sean las propias o, por ejemplo, la de Patxi López, quien afirmó haber estudiado ingeniería industrial sin contar con el título correspondiente, o la de Pilar Bernabé, que figuraba como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual sin haber finalizado sus estudios. La juez de la Dana rechaza imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y dice que el informe de la Benemérita es incompleto y erróneo. La magistrada de Catarroja asegura que en ese informe los agentes se extralimitan al valorar los fallos y las negligencias de los intervinientes y que no aportan elementos de prueba suficientes. El informe, explica también, refleja una teoría, la del apagón informativo, que ya ha sido superada y descartada por la justicia. Y hoy Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con varias de las asociaciones de víctimas de la Dana. Según han asegurado estas personas que han estado con el presidente del PP, él les ha reconocido que la gestión de la Generalitat no estuvo lo suficientemente acertada. Ellos confirman que no es el momento para exigir responsabilidades a Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido además a que la gestión de la reconstrucción sea coordinada con el Gobierno central. En estos meses, viendo el esfuerzo que se está haciendo, viendo la crispación por otro lado, viendo que no podemos politizar según qué temas, creo que ahora mismo sería, por mi parte y por la parte de esos desaparecidos, de una responsabilidad tremenda pedir la dimisión del señor Mazón. Se ha comprometido a llamar en cuanto sea posible al gobierno de Mazón para intentar negociar con el gobierno de España que en vez de haber dos planes de reconstrucción haya uno. Y en la página internacional, un terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter sacude la península rusa de Kamchatka y deja alertas por tsunami en Japón, Alaska y Estados Unidos. En Rusia las olas han llegado hasta 4 metros y han obligado a evacuar a 2 millones de personas, entre ellos los trabajadores de la central nuclear de Fukushima, en Japón. La alerta por tsunami ha llegado también a Hawái y a la costa oeste del continente americano. En California, las playas y los puertos han permanecido cerradas. Estas alertas por tsunami provocadas por ese seísmo, el sexto, por cierto, más fuerte de la historia, se concentran ahora en América del Sur. Estamos muy pendientes de Chile, Colombia y Perú, donde se han emitido diversos tipos de avisos. Rusia ya ha levantado la alerta de tsunami y ha asegurado que no han reportado víctimas. Los daños, eso sí, tendremos que esperar una semana para conocer cuál ha sido su alcance real.
Rusia dice haber causado 200 bajas ucranianas al atacar con drones un campo de entrenamiento militar ucraniano. Kiev admite que por lo menos ha habido 21 bajas, mientras investiga las negligencias que pudo haber en no hacer previsión del ataque de esos drones. Las Fuerzas Armadas rusas dicen que lanzaron el ataque con misiles tácticos, unos con ojiva de racimo, en el campo de entrenamiento de la región de Chernigov, al norte de Kiev. El ataque demuestra los escasos efectos de las amenazas del presidente americano Donald Trump sobre Putin, quien le dijo que en 10 o 12 días, estamos en ese plazo, tendría que cesar el fuego en Ucrania si no quería enfrentarse a decisiones que castiguen la expectativa comercial de Rusia. Y a estas horas seguimos muy atentos a la evolución de los dos grandes incendios que asolan Castilla y León y Extremadura. En Cáceres, en las Urdes, ya hay 2.500 hectáreas afectadas, pero la evolución del incendio es favorable en las últimas horas gracias al viento. El 65% del perímetro está en estos momentos estabilizado y lo peor se concentra en el flanco este. Alrededor de 200 vecinos han tenido que ser evacuados. Dejar tu casa y salir corriendo sin prácticamente no poder llevarte nada. Es complicado. Nos han desalojado así de repente, estábamos cenando, acabamos de cenar y nos vamos. Recoja todo lo que tiene y para Camino Morisco. Por mucho que apaguen el fuego, dentro de 5 o 6 años esto vuelve a crecer, las hojas caen y en cuanto hay un chisquillo o un rayo o algo, vuelve a tirar para adelante el fuego. Y continúan los trabajos de extinción del incendio de Ávila del que hablábamos ayer en este informativo. El fuego parece que está fuera de control, lo cual ha obligado al confinamiento de 2 localidades próximas al lugar donde están quemando pues todo el combustible que las lluvias dejó en la primavera en el entorno de pues estas poblaciones de Ávila. Se sospecha que el incendio ha sido provocado y los vecinos ayudan a la policía a atrapar al sospechoso de este incendio en Ávila. Como recordarán, el incendio costó la vida a un bombero voluntario cuando acudía a colaborar en los trabajos de extinción. Y sigue el revuelo en torno a la Virgen de la Macarena y su polémica restauración. La hermandad, reunida en un encuentro de más de 7 horas, ha hablado. Dice que va a haber que volver a restaurarla y que será el sevillano Pedro Manzano el encargado de devolverla a su estado original. Esta reunión ha tenido un resultado de 998 votos a favor de los 1.400. Los hermanos lo tienen muy claro, la Virgen tiene que volver a su dolor, a su ser original. Bueno, ya empiezan las luces de Navidad en Vigo. Así es, este alcalde cada año nos sorprende más y es más precoz. Con 30 grados, así ha presentado hoy el alcalde de Vigo, Abel Caballero, esa inauguración del montaje de las luces que dice van a recaudar más dinero que nunca. La iluminación de este año contará con 12 millones de luces LED y se espera que se pulverice el dato de visitantes. Eso es lo que predice el alcalde. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan viendo el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Nosotros volvemos mañana. Que descansen.